Hola chicos, muchísimas gracias por su asistencia. De verdad esperamos de que sea de su agrado este tipo de charla, foro, básicamente después de que la periodista María Cecilia Largacha, quien es la invitada de hoy, de su charla, ustedes van a poder hacerle preguntas. Por el momento puedo hablar un poquito de lo que es María Cecilia, su trayectoria, más de 20 años en el periodismo, no solo a nivel local, sino de internacional. Ha ejercido el cargo de corresponsal de Telemundo Internacional, la cadena de Estados Unidos, y ha hecho excelentes trabajos a nivel mundial. Además, ha cubierto muchas noticias de presidentes importantes y, bueno, ella les podrá contar más sobre ella misma ahora que viene acá. En todo caso, démosle la bienvenida a María Cecilia Largacha. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, me siento patucha, espérense. Ya, ahora sí. A ver, primero muchísimas gracias por estar aquí. Pensé que no venía nadie, la verdad, pero gracias por haber venido. A ver, Nuria me presentó muy amablemente, gracias amiga mía, nos conocemos hace tiempo, pero si les soy absolutamente sincera, a mí me gusta presentarme como María Cecilia Largacha, periodista, y nada más que eso, periodista. Porque a mí me pasa que en esta época en que como que ser periodista es ser un ser vilipendiado y paria, yo no sé, pero yo me siento o me sigo sintiendo orgullosa de ser periodista y de poder ejercer el periodismo. A mí me gusta ejercer el periodismo. A mí, Nuria me dijo que el título de esta charla era Comunicación Contemporánea y el rol del periodista en la sociedad. Yo les pido como favor que me dejen comenzar por la última parte, por aquello de el rol del periodista en la sociedad. A mi entender, el rol del periodista en la sociedad realmente no ha variado mucho a través de los años. Ustedes seguramente me van a decir, ¿cómo que no ha variado? O sea, ahora hay internet, globalización, satélites, Twitter, redes sociales, de todo. Esas son herramientas para hacer el trabajo del periodismo. Pero realmente para ser periodista o el rol del periodista no ha variado mucho a través de los años. Me voy a explicar. ¿Qué es para mí ser un periodista? ¿O cuál es mi definición de periodista? Si ustedes tienen otra, adelante. Las acepciones son bienvenidas. Para mí ser un periodista es ser un contador profesional de los hechos. Y en esa frase, en contador profesional de los hechos, para mí las palabras importantes no son ni contador ni hechos. Para mí la palabra importante es profesional. Porque cualquiera cuenta hechos, cualquiera cuenta historias. Eso es facilísimo. Eso es algo de todos los días y es cotidiano. A ver, les cuento una historia, por ejemplo, o algo que me pasó el fin de semana y que a lo mejor ustedes lo vieron en las noticias, no porque lo cubrí yo, sino porque apareció en las noticias, de la bebé, una bebé de semanas, creería yo, abandonada en un centro comercial al norte de Guayaquil. Yo pasaba casualmente por ahí. Yo no estaba en rol de periodista, estaba en rol de María Cecilia, allí en camiseta y hacer compras, pero claro, cuando pasé por ahí me acerqué para ver qué era lo que pasaba, estaba policía, gente, todo el mundo veía a la bebita, llamaron, yo supongo que se habrá sido al INFA, y bueno, y no puedes evitar conmoverte en una situación como esa, es decir, tú dices, qué madre más desnaturalizada, ¿cómo pueden hacer una cosa de esas con una bebita? Es decir, si no la quieres, no le hagas eso, por último, dale en adopción o alguna cosa. Y entonces empiezas a partir de ahí, no, qué barbaridad, cómo está la sociedad, qué cosa más terrible. De hecho, llegué a mi casa, se lo conté a mi mamá, qué terrible esta cosa, ¿a dónde vamos a parar? Y ahora les estoy contando la historia a ustedes. Como se las conté a ustedes, se las conté a mi mamá en mi casa. La conté de una forma absolutamente coloquial. Esa no es una forma de contar profesionalmente un hecho. Y no me estoy refiriendo a la forma en cómo lo conté, no me estoy refiriendo a las palabras rebuscadas ni bonitas, no me refiero a eso. Me refiero al fondo de la historia. Es decir, yo les conté la historia de la bebita abandonada y automáticamente, porque claro, lo vi y lo pensé con el corazón y hablé con el hígado, le eché la culpa a la madre. Y dije, la madre, qué desnaturalizada, qué barbaridad. Y a mí me consta que fue la madre. Yo cómo sé si la madre no era, por ejemplo, una víctima. Si yo hubiera sido una periodista, ¿cómo le echo la culpa? Quiero decir, una periodista ejerciendo de periodista en ese instante. ¿Cómo le echo la culpa a una señora que no sé si la tiene? Es decir, de pronto a la madre le robaron la niña y a la niña la dejaron abandonada y la madre no es la villana, sino que es una víctima. De pronto la madre falleció al dar a luz a la niña y el padre, loco de dolor, dejó a la muchachita por ahí. Yo no busqué estadísticas, yo realmente no sé si eso fue un hecho aislado o botan niños todos los días, entonces yo ya pensé en la decadencia total de la sociedad
por ese hecho en particular. Por supuesto, no tenía por qué buscar una estadística, era solamente un hecho que yo veía al azar. Bueno, esa es la diferencia enorme entre contar un hecho de forma coloquial, no mentir, realmente yo estaba contando simplemente lo que me dictaba el corazón contar, pero tampoco lo conté de forma profesional. Por supuesto, ese es un ejemplo absolutamente básico, un ejemplo de escuela, pero a partir de entonces, ustedes pueden comenzar a darse cuenta que contar hechos de forma profesional no es tan sencillo. Para contar hechos de forma profesional hay que indagar, sacarse un poco el corazón, ponerlo aquí y mirar los hechos objetivamente. Enterarse de que cada historia siempre tiene dos lados. El primer vistazo no es la realidad. Para contar bien una historia de forma profesional, una cosa absolutamente esencial es entender la historia. Es decir, si yo no entiendo de lo que estoy hablando, caramba, ¿de qué voy a ir y le voy a hablar a los televidentes en mi caso o al público en general? Y para poder entender un hecho del que yo no he conocido previamente, tengo primero que investigar. Entonces ahí llegamos, que antes de poder decir, yo soy un contador profesional de los hechos, primero tengo que decir, yo sé investigar los hechos. Y nos seguimos dando cuenta que contar los hechos de forma profesional no es tan fácil. Hay otro aspecto. Generalmente cuando cuentas los hechos de forma profesional, indagas hasta el fondo y de pronto te encuentras con alguna cosa que a alguien le interesaba mantener oculto y tú decides que destapas la olla y la muestras, generalmente incomodamos a alguien. Los periodistas tenemos que estar absolutamente dispuestos a que si contamos los hechos de forma profesional, generalmente vamos a incomodar a alguien. Y cuando ese alguien, por A, B o C motivo, es alguien que ostenta una posición de poder y lo incomodamos, se empieza a hacer una bola de nieve. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de actuar o nuestro rol de periodista en la sociedad, de contar hechos de forma profesional, porque incomodemos a la gente. Cuando yo presento cualquier tipo de reportaje, digamos que un reportaje que me ha tomado algún tiempo investigar, yo sé, para mí una frase común y corriente es decir, hay que sentarse y esperar las olas, porque seguro hay olas. Y claro, lo repito, cuando esas olas provienen de alguien que en ese instante o por alguna razón ostenta un cargo de poder, generalmente aguantar las olas es un poco más difícil. Pero eso es algo a lo que se van a tener que acostumbrar los que de aquí estén estudiando para ser periodistas, es decir, contadores profesionales de historia, y los que no están estudiando para hacerlo tienen que un poco comprender a la gente que se sienta a contar una historia de forma profesional. Ustedes me van a decir también, ay sí, pero en los medios de comunicación hay un montón de periodistas que se apasionan y que no cuentan las historias bien. Sí, absolutamente de acuerdo. Pero bueno, médicos también hay malos y matan a los pacientes y no por eso los médicos son malos. Es decir, hay malos profesionales, hay malos alumnos, hay buenos alumnos, hay todo en todos los sectores. Yo les hablo del rol profesional de un periodista. Y yo creería que para que me entiendan o para hacerme entender un poco mejor, les traje un video de una investigación que hicimos en el 2005. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien de aquí se acuerda del caso del notario Cabrera? Todos se acuerdan. El señor aquel que era notario en Machala, que además se dedicaba a ser prestamista de una forma piramidal, hubo muchísima gente que ingresó y al final pues hubo muchísima gente que quedó estafada. Hubo mucha gente que realmente puso su platita ahí por ingenuidad. Hubo otra gente que sabía, por la posición que ocupaba en la sociedad, tenía que saber que lo que estaba pasando no era una cosa muy clara ni transparente, pero aún así fue y puso el dinero. En ese contexto y en ese entorno se enmarca el video que les quiero mostrar ahora. Ya les cuento al final por qué razón se los traje. No sé si lo podemos rodar. Esta es la lista que recibió Coavisa el pasado viernes. Llegó en un CD de datos y tiene archivos bajo el nombre de Notaría. Durante el fin de semana los datos fueron revisados minuciosamente. Son 25.983 nombres con sus correspondientes números de cédula, los teléfonos, fechas y montos de inversión. Uno de estos nombres es el de Nicolás Castro Patiño, quien está entre los 10 aspirantes mejor puntuados para ocupar el cargo de juez de la nueva Corte Suprema de Justicia. A una insinuación del notario, y dada la circunstancia de que yo abruptamente salí de la Corte Suprema por la acción del dictócrata, accedí a una petición de mi cónyuge,
en el sentido de que un pequeño ahorro doméstico de $15.000 se lo ponga allí. Mire, yo no he cometido ninguna infracción, le vuelvo a repetir, yo vivo de mi trabajo, de la cátedra universitaria y del ejercicio profesional, y lo que está demostrada es mi honradez. El monto con el que aparece el doctor Castro Patiño es $15.000. Hay más nombres. Está, por ejemplo, el del presidente de la Corte Superior de Justicia de Machala, doctor Teodoro Cordero Jaramillo. 15.000 alguna vez depositaría yo, pero yo no he mantenido ahí esa plata. ¿En qué año usted depositó? No pudiera decir, será hace unos 5 o 6 años. Pero en todo caso usted también depositó antes de la época, ¿no? ¿En qué época más o menos? Antes de que se fue, cuando creía todo el mundo que era honorable, ¿no? ¿Por qué usted no denunció si usted era una de las personas que también conocía? Pero porque yo no tenía por qué denunciar una cuestión que yo no conocía si era lícita o ilícita, ¿no le parece? El monto con el que aparece Teodoro Cordero es $15.000 al 28 de julio del 2005. Otro de los nombres que aparece en este listado es el de Miriam Aguilar, esposa del alcalde de Machala, Carlos Falqués. Esa plata no era mía, es de un sobrino que vive en Italia. ¿Que le pidió de favor a usted? Sí, es que ahí era difícil que ingresen, entonces me pidió a mí que por favor lo ingresara y como mucha gente lo hacía, yo se lo hice a él. ¿Y cómo su sobrino en Italia se enteró del notario Cabrera? Porque mucha gente lo sabía, de muchas partes del país, de Italia, de España, de Estados Unidos. ¿Ecuatoriano? Otro sobrino de Estados Unidos igual lo tiene allí y lo tiene a nombre de una hermana y él lamentablemente igual lo han perdido. Inmigrantes que fueron a trabajar y de pronto que pensaban que una forma de... Además un capital tan pequeño, creo que son 25 o $30.000, como usted dice, eso. Ella lo ha hecho y lo ha hecho de buena fe. Y también es el nombre de Milton Martínez Chamorro. El coronel Martínez es el comandante de policía de El Oro, el mismo que estuvo a cargo del operativo en la notaría el día en que se produjeron los saqueos. Tenemos una base de datos donde su nombre aparece como depositante del notario Cabrera. Eso estoy indicando. La inspectoría tendrá que remitir el informe. A eso nosotros nos... Efectivamente usted depositó dinero en el notario Cabrera. Por favor. El saldo con el que aparece el coronel Milton Martínez es de $20.000 a junio del 2005. Según esta base de datos, el notario pagaba en intereses miles de dólares diarios, millones de dólares al mes. Un ejemplo, en agosto de este año el promedio diario de pago fue de $604.000 solo en intereses. En septiembre del 2005 la cifra de pago bajó a $177.000 por día. Y hay personas de todas las provincias del país. Donde más hay es en El Oro, más de 10.000 personas. Le siguen Loja con más de 4.000 y Pichincha con más de 3.000. En Orellana es en donde menos hay, apenas 3 personas. El monto total de esta lista dice que el notario debía cerca de $318 millones. Como muchos de los datos de esta lista coinciden, como los números de cédula son reales, como los números de teléfono corresponden a las personas que ahí aparecen, Ecuavisa entregó ya este listado ante la Fiscalía General de la Nación en Quito para que sea incorporado al proceso e investigado de forma oficial. María Cecilia Largacha, Ecuavisa. Ese fue uno de los muchísimos videos que publicamos durante la época del notario Cabrera. Obviamente en este video no explicamos el caso porque estaba en el contexto, ¿no? En ese momento sacábamos 1000 reportajes sobre el tema. Sí reconocieron a quien hizo las preguntas, ¿no? Nomás decía yo. Ese reportaje, cuando uno lo ve, ¿con qué sabor se queda? A propósito, Nuria decía que al final de la charla nos vamos a abrir un espacio de preguntas. La verdad es que pueden preguntar al instante que quieran, no hay problema. Si alguien tiene algún tipo de pregunta o curiosidad sobre ese video, la pueden hacer en el instante que quieran. Ahora, lo que yo les decía es, ¿con qué sensación se queda uno después de ver el video? Con la sensación, por lo menos... Yo creería, hombre, yo ya no soy objetiva sobre el video porque yo lo hice, ¿no? Pero yo creería que la gente termina con la sensación de, ay, pero por Dios, esta gente, el alcalde de Machala, el señor de la Corte Superior de Justicia, el otro juez, no me van a decir que no sabían que alguna cosa estaba rara ahí. Esa es la sensación con la que uno se queda. Además que hablan de montitos chiquitos y son miles de dólares. Bueno, pero no me hizo falta decirlo en el reportaje. Yo no juzgué en el reportaje. Es decir, yo no puse... Esta gente sospechosamente aparece en esa lista,
o qué barbaridad, cómo hablan de pequeños montos cuando la gente se muere de... A mí no me hizo falta juzgar en el reportaje. Yo creería que la gente de cualquier forma se queda con esa sensación porque me da la impresión de que los hechos hablan por sí solos. Créanme, revisar 29,000 y pico de nombres, que era lo que había, fue una tarea de titanes. O sea, era una cosa... Cuando nos llegó la lista, las miramos, porque no la revisé solamente yo, no me voy a llevar el crédito sola. Teníamos una oficina llena de gente, comenzando con la directora del noticiero, que en ese entonces se llamaba Silvia Carrasco. En ese entonces era Silvia Carrasco. Y nos sentamos el fin de semana entero a mirar esa bendita lista de nombres. Y fueron saliendo los nombres de las personas que de alguna forma eran conocidas o tenían algún tipo de cargo representativo dentro de la sociedad. Se los pregunto, ¿a ustedes les parece que pese a no haber dicho que esta gente algo tenía que saber, se quedaron con esa sensación? ¿Les parece que el video les transmitió eso? Okay. A eso me refiero yo exactamente cuando les digo que, que al contar los hechos de forma profesional tienen que aprender a dejar que los hechos hablen por sí solos. Y también les decía, antes de mostrarles el video, que generalmente cuando uno llega hasta los hechos que alguien quiso mantener ocultos de alguna forma y los pone a la luz, genera incomodidad, genera resistencia, genera enemistades, etcétera, etcétera. Bueno, yo les juro que después de que ese video salió, realmente tuvimos olas. Desde antes de que ese video saliera tuvimos olas, porque claro, cuando nosotros teníamos la base de datos ya leída y investigada, lo que hicimos fue comenzar a llamar a las personas que ahí aparecieron, o algunas, porque fueron varios reportajes, para decirles, mire, tenemos una base de datos en la que usted aparece y quisiéramos que por favor dé una declaración al respecto. Y por supuesto, lo que pasó fue que tuvimos una ola de llamadas para decir, pero ¿por qué van a publicar eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien le hace a la sociedad! ¡No lo hagan! Entonces, generalmente van a tener algún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque el resto del mundo que no tiene entrenamiento periodístico está acostumbrado a contar las historias, digamos que de buena fe, pero de forma coloquial, no de forma profesional. Para ellos las historias, o para todo el mundo, las historias tienen valor desde el punto de vista propio. Generalmente hasta cuando tenemos una discusión en casa con la mamá, el papá, el esposo, los hijos, siempre pensamos que el punto de vista propio es el que vale la pena y lo defendemos. Y a veces cuando llegamos a un punto ciego en la discusión y nos empezamos a dar cuenta en lo más profundo de nosotros, que la verdad es que como que el otro sí tiene algo de razón, igual nos mantenemos tiesos en que yo tengo razón, porque finalmente es la naturaleza humana, contar las historias desde el punto de vista propio, con el corazón, con el hígado. Imagínense, eso me lleva a pensar, imagínense, por ejemplo, cuando uno le dice a un gobierno que su punto de vista no es el único punto de vista, ya se imaginan las olas que genera, ¿no? Entonces, este video se los traje básicamente para tratar de poner un ejemplo de cómo las cosas pueden contarse sin tener que juzgar y finalmente generar en los televidentes o en el público exactamente la reacción que hubieran tenido si ellos hubieran tenido la oportunidad de mirar los hechos desnudos. Contar los hechos de forma profesional. Nosotros vivimos de eso, vivimos del tema de la comunicación, lo que creería yo que me lleva a la segunda parte de esta charla que debió de haber sido la primera, que es aquello de comunicación contemporánea. A ver, aquí sí hay un cambio radical. Es decir, déjenme llegar a la acepción primordial del concepto. ¿Qué es comunicación? A uno lo primero que le enseñan cuando uno llega al aula de periodismo, le dicen, comunicación es un mensaje que pasa de un emisor hasta un receptor. Ese es el concepto básico de comunicación. El tema es que si escarbamos un poquito más en ese concepto, nos vamos a dar cuenta que las cosas ahora están revolucionadas. Es decir, un emisor, pensando en que los emisores pueden ser los medios de comunicación, pensando en comunicación profesional. Bueno, la verdad es que los medios de comunicación ya no son los únicos emisores, es decir, ahora todos somos emisores de información a nivel general, mundial, ahora todos tenemos una cantidad brutal de influencia con aparatitos como estos en la mano, es decir, ahora los emisores se multiplicaron por miles de millones. Digamos que llegó la hora de hablar del mensaje y de la forma de transmitirlo. Volvemos a lo mismo. Hay tantas formas de transmitir un mensaje ahora que realmente un medio de comunicación no es el uno, no es el único, es apenas uno más. Y los receptores también han variado brutalmente. Ya no son receptores pasivos que se sientan
en una silla esperando que les llegue la información. Los receptores son personas absolutamente dinámicas que reciben la información, que reaccionan y que se convierten en un milisegundo en emisores nuevamente. Déjenme contarles cómo, a ver, y no les estoy hablando de hace 200 años, de cómo ha evolucionado la comunicación de hace 200 años hoy, les estoy hablando de los últimos 20 años, les quiero contar cómo era, por ejemplo, hacer un reportaje cuando yo recién comencé a trabajar en televisión, yo creería que hace unos 20 años más o menos. Yo salía del canal con algún tipo de asignación, la que hubiéramos decidido en la mañana, y me iba a hacer la cobertura con mi equipo en el carro del canal. Si en ese momento, si en ese lapso pasaba cualquier tipo de cosa, cómo yo le contaba al canal que había tenido un inconveniente, es decir, si se me ponchó la llanta, si el entrevistado me llegó tarde, si la dirección la tenía equivocada, cómo yo le contaba al canal que había tenido un inconveniente y que no iba a llegar a tiempo para el noticiero a la 1. No habían celulares, habían radios, pues los radios eran carísimos, entonces no los teníamos todos los equipos. Hoy te tocaba el radio a ti, mañana a ti no, entonces bájate del carro, toca la primera puerta, señora, perdón, ¿me presta por favor su teléfono? Yo soy de Coavisa, mire, mi credencial es para llamar. Ok. Finalmente lograba comunicar al canal aquella historia. Hacía la cobertura de la historia, digamos que era un incendio, por poner algún tipo de ejemplo. Hacía la cobertura del incendio, habían 4 heridos, cogía mi material en bruto y me iba al canal a editar. Llegaba la hora de la edición, bueno, eso ya era otro asunto, editábamos por corte, no sé si la gente de aquí tenga experiencia en edición, pero era un sistema muy antiguo que nos obligaba, si queríamos hacer un pequeñísimo efecto, agarrar con nuestro material, ir hasta el switch del canal, que es como el corazón del canal para que nos hagan el efecto, era todo un proceso. Si en el lapso en que yo estaba procesando mi material pasaba cualquier cosa que afectara la noticia que yo estaba cubriendo, digamos que se murió uno de los heridos, mientras yo estaba arriba en el canal procesando la información, ¿cómo me enteraba yo que se murió el herido? Es decir, en ese entonces no había Twitter, donde a uno le aparece todo inmediatamente. Yo estaba metida en un editor, así que si me llamaban por teléfono fijo no me iban a encontrar. Es decir, yo seguramente salía a la 1 de la tarde contando que habían 4 heridos cuando el señor ya estaba seguramente velándose. La única forma de que me iba a enterar era volver a bajar en la tarde y me daba cuenta que se había muerto alguna persona. Y el proceso volvía a comenzar hasta la noche. Y eso solamente para sacar al aire un reportaje que había ocurrido 4 cuadras más abajo. Es decir, si la cosa ocurría en Europa, nos llegaba al día siguiente. Así se movía la comunicación y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los medios de comunicación, éramos los dueños del privilegio de transmitir información de forma masiva. Entonces, la gente tenía que esperarse hasta que nosotros quisiéramos o pudiéramos transmitir la información para estar enterados. Antes se decía incluso que los hechos no existían hasta que no aparecían en la prensa, que una vez que aparecían en la prensa comenzaban a ser visibilizados, y así era. Luego, el mundo comenzó a cambiar y de pronto nos llegó todo así como de golpe. Llegó la internet, las redes sociales, no sé qué. Y ahora la cosa es que si Estados Unidos invade Afganistán, nos enteramos al siguiente segundo. Y si en Afganistán alguna persona cogió uno de estos aparatos y comenzó a hacer la grabación, entonces nosotros tenemos las imágenes a los 10 minutos. Y a lo mejor cuando digo nosotros, yo no me refiero necesariamente a los medios de comunicación, digo los ecuatorianos, acá en el otro extremo del planeta. A lo mejor ustedes abren una página de internet, un blog o lo que sea, y ahí están las imágenes que los medios de comunicación todavía no hemos podido tener. A eso me refiero cuando digo que hay una verdadera revolución comunicativa. Ahora nosotros ya no somos dueños del privilegio de transmitir información masivamente. Yo en esta sala soy periodista, pero todos ustedes son dueños de un medio de comunicación. Todos nosotros somos dueños de un medio de comunicación. Claro, ustedes me dirán, ay sí, pero usted acaba de decir que la gente no transmite de forma profesional. Sí, pero transmiten. Es decir, nosotros ahora estamos compitiendo, como competíamos antes con las estaciones rivales, y además estamos compitiendo con miles de millones de personas que también están transmitiendo información. ¿Qué pasa? Pasan 2 cosas. Primero, que se crea una vorágine brutal en las salas de redacción. Ahora la competencia es, hay que sacar la noticia ahora, porque es que no hay tiempo de seguir esperando. Hay que sacar la noticia ahora, porque si no va a aparecer en cualquier lugar, no necesariamente en el medio de comunicación rival. Y la segunda cosa es que los medios de comunicación no van perdiendo. Perdieron el status quo hace mucho tiempo. Ya los medios de comunicación no son los dueños de la transmisión de información, son todos. Entonces, esas 2 cosas me llevan hacia una sola reflexión, y es el hecho de que si ya no
tenemos el privilegio aquel de transmitir la información. Y si tenemos una vorágine brutal en las salas de redacción, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, si caemos en la vorágine esa, lo que vamos a hacer es convertirnos en un lanzador de hechos más. Es decir, si tú lo que quieres es coger el hecho y ponerlo al aire, no seas periodista profesional y no trabajes en un medio de comunicación. Para eso, únicamente te basta agarrar el Twitter y transmitir la información. Para eso no hace falta ser periodista profesional. Y si además de todo perdimos el status quo, ¿qué hacemos? ¿Competimos así, de igual a igual con todo el mundo y nos seguimos siendo locos entregando la información para tratar de nosotros seguir manteniendo el privilegio? Tampoco. Yo digo que ahora más que nunca, con todas estas cosas que están pasando, con toda esta revolución comunicativa, es cuando tenemos que ser más profesionales que nunca, más contadores de historias profesionales, más contadores profesionales de historias, de hechos, que nunca. La única forma en que podemos marcar una diferencia nosotros, los periodistas profesionales, es no olvidándonos del rol que tenemos en esta sociedad. Contar historias y contarlas bien. Todo el mundo en este instante tiene la potestad de revolucionar la comunicación y poner las noticias al aire. No todo el mundo tiene la capacidad ni la formación para ponerlas al aire y contarlas bien. Así que en este instante, y tal y como estamos, yo creería que ya no tenemos como responsabilidad únicamente informar a la sociedad. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque esta sociedad es una sociedad informada ya de por sí. Ahora lo que tenemos que hacer es informar a la sociedad, pero además informarla bien. Yo creería que es todo. Chicos, gracias. Si quieren hacer cualquier tipo de pregunta, están abiertas. Denle. General, hay 3 clases de periodistas: los que realmente hacen la profesión, los que son sensacionalistas y los que trabajan en base a un poder. ¿Qué piensas sobre los sensacionalistas y qué piensas sobre los que trabajan para el poder? O sea, hablo de periodistas alineados con un sector de poder. Sí, alineados al sector del poder. ¿Qué opinas sobre esos dos? Yo te diría que no hay 3 clases de periodistas, hay un montón de clases de periodistas. Están los que trabajan solamente por el salario y cumplen a duras penas con la labor que se les impone para poder cobrar el cheque a fin de mes. Están los que no tienen el título de periodista, pero han ejercido el cargo tanto tiempo que finalmente lo hacen. Hay un montón, pero tú me has preguntado por 2 exactamente. Mira, yo diría que no te puedes parcializar. Eso para mí es un pecado mortal. Y cuando te digo que no te puedes parcializar, te digo que no te puedes parcializar hacia ninguno de los 2 lados, es decir, ni hacia la posición de quien en ese instante ostenta el poder, ni hacia el otro extremo, ni volverte un periodista de oposición absolutamente ciego. Claro, se dice fácil, se hace muy difícil, porque los periodistas, créanlo o no, comemos también 3 veces al día y mantenemos familia. Entonces, en algunos momentos la gente se encuentra con que si no haces lo que te manda el jefe te botan, así de sencillo. Y si el jefe te dice, publica esto, necesitas saber si tu conciencia te va a dejar publicarlo o si el hijo enfermo que tienes en casa te va a dejar, o sea, si tu conciencia te va a dejar tranquilo si te botan por no haber hecho eso y no le puedes comprar la medicina al hijo enfermo que tienes en casa. Eso es para ser absolutamente realista. A mí me gusta pensar que en este momento tenemos las suficientes herramientas como para poder resistirnos y seguir trabajando de forma objetiva. Tenemos una cosa que se llama cláusula de conciencia. Eso está en la Constitución. La cláusula de conciencia dice que si por alguna razón, digamos que yo trabajo en Ecuavisa, voy a poner un ejemplo cierto, y mañana Ecuavisa lo venden por alguna razón y pasa a manos del gobierno, por lo que tú quieras, y resulta que viene de esto o de cualquiera, y resulta que viene el jefe de turno y me dice, o publicas esto a favor del gobierno o te voto. Yo tengo la potestad de apelar a la cláusula de conciencia. A mí la ley me da el derecho a decir, yo me acojo a la cláusula de conciencia. Yo no voy a publicar lo que a ti te da la gana que yo publique. Y aquí se va a armar una pelea y yo me puedo ir hasta las instancias legales. Si tú me preguntas si la gente lo hace, yo no conozco a nadie que lo haya hecho hasta ahora. No puedo hablar por todos los periodistas, no sé cómo se comportan todos los periodistas, porque todos los periodistas son un mundo, es decir, no puedo hablar los médicos no pueden hablar por todos los médicos, etc. Pero si tú me preguntas qué opino de la gente que está alineada al lado del poder, te digo que
producen tanto desprecio como me producen los que están alineados con la oposición total. Me parece que uno debe dejar que los hechos hablen. En este instante tenemos muchos periodistas que no dejan que los hechos hablen, sino que hable su jefe. No me parece correcto. El otro me decías, perdóname, me decías que te hablara. Ya, ahí tocamos una línea. Yo siempre me he preguntado, ¿dónde comienza la línea del sensacionalismo? Sí, hay un punto claro en que si tú presentas el señor descerebrado con el seso en el piso, eso es sensacionalismo. Sí, es obvio. Que si me parece que hace falta apelar a eso para poder obtener rating o público, no, me parece que no hace falta apelar a eso. También creo que no somos el único país del planeta donde hay ese tipo de publicaciones sensacionalistas o de periodistas sensacionalistas. Yo no te voy a decir el nombre del reportero, pero nosotros, Nuria lo debe recordar, teníamos un corresponsal en Ecuavisa. Un corresponsal es una persona que no trabaja de planta, sino que cuando se produce algún tipo de hecho importante o relevante en la plaza en la que él vive, entonces hace el reportaje y cobra por reportaje. Es decir, yo era corresponsal de Telemundo Internacional. Cuando pasaba algo interesante en Ecuador, yo cubría las cosas en Ecuador y se las mandaba, pero yo no formaba parte de la plantilla de Telemundo Internacional. Entonces nosotros teníamos aquí en Ecuavisa un corresponsal de una ciudad X, que cuando pasaba alguna cosa, en una ocasión se murió una niña y el hombre entrevistaba a la madre. Y parecería, yo no sé por qué razón el material nos llegó en bruto, es decir, sin editar, no nos llegó el reportaje editado, sino que nos llegó el material en bruto tal y como él lo hizo. Entonces lo cogí, me tocó procesarlo a mí. En ese entonces trabajábamos en cassette, puse el cassette en la editora y me encuentro al hombre diciéndole, señora, ¿cómo fue lo de la muerte de su hija? No, sí, resulta que la niña se enfermó y entonces aquí no me la quisieron atender, bla, bla, bla. Ya, pero dígame lo mismo, pero llore, no sea mala, llore, llore. Yo decía, Dios mío santísimo, ¿qué es esto? Bueno, el hombre ya no es corresponsal de Ecuavisa hace mucho, mucho tiempo y la entrevista seguía así, pero póngase más dramática, señora. La mujer que tenía a su hija enterrándola en ese instante. Y el hombre le pedía que por favor llorara, que le hacía falta que llorara. Hombre, ¿qué pienso de eso? Me parece que eso no es ser periodista, eso no es contar una historia de forma profesional, eso es armarla, eso es armar un drama. No deberías de tener que apelar a eso nunca. Ahora, también te decía que hay una línea delgada entre lo que es y lo que no es sensacionalismo. Yo, por ejemplo, he escuchado muchas veces que la gente condena y sataniza las cámaras ocultas. De hecho, hay toda una ley sobre el tema de cámaras ocultas, porque las consideran sensacionalistas. Yo he usado cámaras ocultas, y yo sí creo que las cámaras ocultas pueden utilizarse para hacer sensacionalismo. Sí, claro que sí. También creo que pueden utilizarse para sacar un buen material periodístico al aire. Creo que son una herramienta, y como todas las herramientas, se pueden utilizar o para el bien o para el mal. Es decir, yo tengo un destornillador, es una buena herramienta, si se la clavo a alguien en un ojo, quiere decir que la usé mal, no quiere decir que los destornilladores son malos. Entonces, por eso te digo, hay una línea súper delgada entre lo que la gente puede llegar a considerar sensacionalismo y lo que no. Hay un extremo que definitivamente es, que es detestable, que cuando digo que son colegas míos no me gusta, pero bueno, ni modo. Pero hay una línea delgadísima en la que, te digo cómo la mido yo. Yo la mido pensando que la persona, primero, la materia prima de los periodistas, o sea, la materia con la que trabajamos son seres humanos. Entonces, ¿cómo la mido yo? Pensando que ese ser humano que en ese instante estoy entrevistando es familia mía. Y si me gustaría que a mi familia la trataran como yo voy a tratar a la persona que en ese instante tengo enfrente. Entonces, así lo mido yo. Lo que digo es, si el señor es mi papá, pero la verdad es que mi papá es un delincuente, lo voy a tratar con respeto, pero tengo que decir que es un delincuente y tengo que demostrarlo de alguna forma. Pero tengo que tener un límite. Y así, esa es mi línea de medición. ¿Me gustaría que si fuera mi familia me la trataran así? No sé si lo contesté. Están tímidos. Ese es el sueño de todo funcionario público, ¿no? Que estén, por ejemplo, en una rueda de prensa y nadie pregunte. Y pueda lanzar toda su speech y nadie le diga nada. Entonces, ahí llegó la periodista de Ecuavisa a hacer la pregunta. ¿Cree que con la nueva ley de comunicación mejorará la práctica periodística?
Porque hay algunos presentadores de televisión que no han estudiado periodismo, pero sin embargo hacen el rol bien en cuestión de entrevistas o alguna investigación. Sí. Ahora, yo te cuento una cosa, desde que a mí me llegó la ley de comunicación y la primera que leí para poder hacer los reportajes, hasta lo que ahora mismo está en la Asamblea Nacional, han habido 1 millón de cambios. Entonces yo, en ese instante, lo que está ahora en la Asamblea Nacional, no sé si lo que te voy a contestar se apega 100% a lo que están ahora mismo discutiendo los asambleístas. Si tú me preguntas exactamente por el tema del título, de la titularización, yo te diría que para mí es absolutamente necesario. Para mí el periodismo es una carrera tan, pero tan importante que me parece que no se la puede dejar en manos de gente que no es entrenada para hacer periodismo. Ahora, si tú me preguntas si gente como, por ejemplo, Alfonso Espinosa de los Monteros está entrenada para hacer periodismo, nos da clases a todos. Es decir, yo creo que a estas alturas, y pensando que es un momento de transición, hay periodistas que son señores periodistas profesionales porque la experiencia y la vida ya los hizo periodistas profesionales, porque nos pueden dar clases, pueden dictar maestrías sobre el tema pese a que no tengan el título. Entonces creería que sí hay que tratar los hechos por separado, y no es lo mismo. En estos días entrevistaba yo a una persona, economista, y yo me llevé un montón de cifras en un documento así enorme. Cuando las vi me dio susto de tener que hacer eso, entonces me las llevé donde este economista y le dije, mire, deme una declaración, no sé si lo vieron estos días en la tele, deme una declaración, pero además de todo explíqueme todo esto, porque es que no entiendo todo esto, explíquemelo. Entonces empezamos a conversar y al final él me decía, alguien a mí me dijo que para ser periodista mejor no vaya a estudiar periodismo, que lo que tengo que hacer es meterme a cualquier tipo de especialización, como economía, por ejemplo, y luego sentarme en un canal de televisión para hacer un analista del tema. Lo escuché, me puse a pensar y dije, ¿será que eso piensa la gente? ¿Será que la gente piensa que contar una historia es tan sencillo como ser experto en un tema, sentarte y decirlo? Te juro que no es así. Es decir, si tú me preguntas por el tema de la titularización, me parece que hay excepciones notables. Gente que ha ejercido el periodismo por años y que saben cómo se hacen las cosas, pero son excepciones. Es decir, yo soy una fiel defensora de que la gente tiene que, para decir, yo soy periodista, ir a una escuela de periodismo, facultad de periodismo, de comunicación, de lo que sea, y entrenarse para ejercer la profesión. No sé si es solamente sobre eso que quieres que te hable de la ley o si hay algún tipo de cosa extra. Nada más, ya está ahí. Ya, no te preocupes. Si luego te acuerdas, me avisas. ¿Cuánto vamos? Vamos bien. ¿Nada más? ¿Nadie cuestiona? Okay. Buenas noches, mucho gusto en conocerla. Hola. ¿Considera usted que ahora al periodista ya no es necesario buscar la noticia, sino que ya ahora lo llaman y es mucho más fácil su trabajo para poder contar lo que está pasando en los barrios o en cualquier lugar? ¿Se le es más fácil? Mira, no, a ver, el tema es que seguramente tú me preguntas eso pensando en los periodistas que hacen periodismo de televisión y la gente los ubica. O comunitario, porque últimamente como que van más a los barrios, está pasando algo y los moradores tienen el acceso, tienen el teléfono del periodista. Ya entiendo, si la información llega a ti, exacto, sin que ya tú tengas no que buscarla. tiene que, como se decía al principio, se iba en la camioneta del canal a buscar qué pasa en nuestro alrededor para llevar una noticia. Nosotros, si hay algo que hemos visto también cambiar durante todos estos años de ejercer periodístico, lo que yo he visto cambiar es que la forma de aproximarse a una fuente también ha cambiado. Una fuente es eso, es decir, una fuente es el barrio donde está ocurriendo determinada situación y necesitas de alguna forma llegar a hacer esta conexión para poder enterarte de las noticias. Hay 1000 formas de enterarse de una noticia. Una de las 1000 formas es esa, la noticia llega a ti, porque sí, exactamente. Yo tengo una cuenta Twitter que utilizo básicamente para informarme. O sea, de ahí he sacado un montón de informaciones de las que no me hubiera enterado de otra forma. Sí, por ejemplo, sí, nosotros los periodistas que estamos en Guayaquil cometemos muchas veces, y me incluyo, el pecado de pensar que las noticias trascendentes son las que están cerca de nosotros. Yo no sé por qué, por comodidad, por lo que tú digas, no está bien. Pero sí, cometemos ese pecado a veces. Y en estos días, yo diría que hace un par de meses, a través del Twitter, un hombre publicaba y decía, alcalde de Vinces gana más que alcaldes de Quito y Guayaquil. Eso es lo que publicaba él.
Se me hizo rarísimo, ¿no? Pues ser el alcalde de Vinces, que tiene no sé cuánta población, gane más que un señor que maneja 2 millones de habitantes. Le escribí por interno y le dije, disculpe, ¿usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Y me dijo, sí, sí las tengo, se las envío. Y me envió unos documentos que eran del GAT, creo que se llama, Gobierno Administrativo, algo más. Y revisé los documentos y efectivamente tenía razón. Resulta que el alcalde de Vinces es el alcalde que más gana en el país. Y lo primero que me pregunté es, ¿y Vinces estará bien atendido? Porque ya si este hombre es un gran alcalde, pues está bien que gane lo que gane, ¿no? Entonces me fui a Vinces y me encontré que Vinces está cualquier cosa menos atendido. Pues no, o sea, la camioneta desde que llegamos así, y uno llega con el riñón en la oreja, es una cosa horrible. Pero obviamente hicimos el reportaje. Por supuesto que lo que pasó después de que yo hice el reportaje fue que el hombre llamó a una rueda de prensa y dijo que yo estaba comprada por fulanito de tal, que ni me acuerdo cómo se llama. Esta periodista vino aquí hace... Eso es lógico, eso pasa cada que sacas un reportaje del aire y a la persona no le gusta cómo contaste la historia. Pero claro, yo no me hubiera enterado de esa noticia si no era porque me aparece enfrente de los ojos. Eso es un pecado, pero apareció y la aproveché, y me gusta pensar que nadie más se dio cuenta pese a que la publicó en un medio masivo. Creo que ahora, no sé si es más fácil o más difícil, creo que ahora en todo caso hay más fuentes, hay más posibilidades de que la información llegue a ti. Así como la gente está más informada, nosotros los periodistas también tenemos mucha más posibilidad de que la información te llegue. Es decir, todo el mundo, lo que te decía, ¿no? Todo el mundo ahora de receptor se convierte en emisor. Y llegamos además a otro punto, hay muchísima gente que todavía siente que los medios de comunicación son su puerta, son su voz. Son su voz. Porque ya cuando nos llaman a nosotros desesperados es porque ya acudieron al municipio, al ministerio de no sé qué, al de acá, y nadie les paró bola. Entonces ya cuando llegan a nosotros es porque estamos hartos. ¿Me pueden por lo menos dejar quejar? O sea, usted me deja quejar y yo me siento bien, me desahogo. Entonces, además de todo, nos convertimos en la voz de la gente que no tiene. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hola. Yo creo que un punto muy importante que usted ha estado tratando pues toda esta noche es lo de cómo maneja un medio eso que usted llamó un oleaje, de cuando viene pues y la gente reclama, y es algo que siempre va a pasar. O sea, quisiera saber y conocer un poco más acerca del tema. Dependiendo de qué tan grande sea el oleaje y dependiendo de cuál sea el medio. Es decir, no hay una regla escrita de forma general, las cosas se hacen así, no. Es decir, con esto de aquí, el oleaje, por decirlo, o la reacción, no la asumió el medio de comunicación, la asumí yo, porque tampoco fue muy grande. Es decir, el señor alcalde de Vinces decidió llamar a una rueda de prensa y decir que a nosotros nos habían pagado. Ya, ok, está bien, nadie le creyó, porque finalmente Vinces está destrozado. No hacía falta, es decir, no hacía falta luego salir a hacer una aclaración, no hacía falta. Pero si mañana comienzan un juicio en contra nuestra por alguna cosa, esto se diferencia, es decir, ya las olas no las aguanto yo sola, sino que las aguanta el medio de comunicación conmigo, por lo menos en mi medio de comunicación, en el que yo trabajo, quiero decir, no mío. A mí me ha pasado, a mí me han demandado en una ocasión, y en otra ocasión comenzó un proceso judicial que no llegó a ser demanda. La primera vez fue por unos vigilantes de tránsito, los cuales grabamos con cámara oculta, recibiendo coimas. Los vigilantes de tránsito pusieron una demanda y lo que dijeron fue que ellos estaban recibiendo caramelos, que en la imagen no se veía la plata, que solo se veía que los daban, que estirían la mano y entonces eso eran caramelos. Y que si yo no podía probar que no eran caramelos, entonces yo estaba demandada. Y claro, ahí, hombre, si el medio me deja a mí agarrar, a asumirla sola, primero que me arruino, pues no me toca pagar desde abogado. Ahí lo que hace el canal es ponerte un abogado para que te defienda, tú tienes que ir como sujeto civil, porque si estás, hombre, si siempre has estado sometido a eso de la responsabilidad ulterior, que se dice que los periodistas son seres impunes que pueden decir lo que sea. No, les juro que no. Toda la vida hemos estado sometidos al tema de la responsabilidad ulterior. Pero la verdad que el argumento de la otra parte era tan absolutamente risible que yo creería que cuando el juez miró esto dijo, ay, por Dios, y la demanda quedó ahí. Nunca siguió a ningún lado. La segunda ocasión fue con un reportaje que también hicimos en Machala sobre el registro civil. Nosotros descubrimos que la persona que en ese instante manejaba el registro civil era una señora, recibía coimas. Y no solo que recibía coimas, sino que
digamos, me voy a inventar las cifras porque ya no me acuerdo, pero digamos que si la cédula costaba $2, entonces ella cobraba 4. Entonces toda la gente que iba al registro civil de Machala tenía que pagar $4 y el excedente se lo llevaba ella con cierto grupo de gente. Pusimos eso al aire y nos llegó una citación a un juzgado para que defendiéramos eso. Viajamos a Machala de nuevo con abogado del canal y finalmente la demanda no prosperó. Es decir, sí hubo un proceso legal del cual nosotros simplemente ya no fuimos parte. Es decir, el proceso legal se dio contra la gente que estaba involucrada en esto porque la Fiscalía comenzó una investigación de hecho y finalmente hubo sancionados, hubo gente que fue a la cárcel, hubo gente que fue destituida, pero ya nosotros quedamos fuera del proceso. Es decir, nosotros denunciamos que era nuestro papel, nosotros no somos jueces. Y bueno, ya la justicia investigó. Entonces, dependiendo del caso y dependiendo también del medio de comunicación. Es decir, si el oleaje es tan grande como lo que le acaba de pasar al universo, imagínate, o sea, ¿el medio entero se une o a dónde van a parar? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Si bien es cierto para hacer el trabajo que ustedes hacen, que es informar a la gente, comentando acerca del caso que usted mencionó de Vinces, usted dijo que recibió pruebas de una persona en el Twitter. Ahora, es cierto que necesitas las pruebas para poder informar, pero mi pregunta va un poco más al aspecto legal dentro del periodismo. ¿Cómo validan ustedes, o hay algún reglamento dentro del periodismo, no sé, que estas pruebas que son adquiridas y son pasadas a ustedes son adquiridas de manera legal? Porque pueden ser también adquiridas de manera ilegal. Absolutamente. Entonces, si fueran de manera ilegal, ¿cómo validan ustedes la denuncia y la propuesta de la información en los medios de comunicación? La verdad es que no las podríamos aceptar. Es decir, si me va a llegar una prueba y yo para eso tengo que robármelas de algún lado, la verdad es que si te llegan las pruebas de alguna forma ilegal no las puedes aceptar. Y aún así, cuando te lleguen las pruebas que parecen confiables y de forma legal, nunca te puedes confiar de que esas pruebas son realmente ciertas. Es decir, a ti te llegan las pruebas, las miras y dices, si hay materia para un reportaje, está bien, esto puede servir para una investigación y lo comienzas a investigar tú. Es decir, no es que te confías de que te llegó aquí un documento, dice tal cosa, lo pongo al aire y ya. Y cuando llega de alguna razón la demanda por decir algo, tú dices, no, es que el señor me la entregó. Así no es. Lo que tienes que hacer es, te llegan las pruebas, o sea, a mí hasta ahora nunca me ha llegado nada de forma ilegal, es decir, ni siquiera me acuerdo de que haya habido ni siquiera un conato de entrega de forma ilegal. Lo que generalmente pasa es que te cuentan la historia. Cuando tú dices, ¿tiene algún tipo de prueba? Es porque tú no sabes la cantidad de gente que te llama para decirte que apareció un ovni, etcétera, etcétera. Es decir, si no filtras un poco la información, tendrías que empezar a investigar todo y no sacarías nada al aire nunca. Entonces ya cuando te mandan alguna cosa que tú dices, sí parece confiable, tú misma comienzas a investigar. Y la información que sacas al aire es tu investigación, no es la investigación de la persona que te lo contó. Cuando nosotros hicimos el tema de Machala, cuando te digo el tema de Machala, me refiero a lo que te acabo de contar del registro civil. A nosotros nos llamó una persona que trabajaba dentro del registro civil de Machala y nos dijo, está pasando esto. Y tiene usted pruebas. Y entonces nos mandó una fotografía de un cartelito que estaba pegado en una de las paredes del registro civil de Machala que decía, cédulas $4. Te digo de nuevo, me estoy inventando la cifra, no me acuerdo. Y claro, buscamos y, a ver, pero las cédulas no cuestan esto, pues, ¿por qué dice $4? No, aquí sí hace falta investigar algo. Es decir, la investigación fue nuestra, pese a que la denuncia nos llegó con unas pruebas, entre comillas. Generalmente, la investigación que sacas al aire siempre es tuya. Buenas noches. Buenas noches. No estudio periodismo, estudio producción, pero realmente son dos ámbitos que van ligados demasiado. Súper de la mano. Entonces, si bien es cierto, la televisión siempre está evolucionando y es hoy por hoy la mayor manera de influenciar a los televidentes. Pero metiéndonos un poco en el tema del periodismo, ha ido también una evolución en la manera de hacer periodismo y se está abriendo demasiado paso al sensacionalismo. También. Entonces, ¿cómo esto puede afectar a los futuros periodistas que van a preferir el sensacionalismo en vez del objetivismo? Mira, yo no te diría que es que las cosas están evolucionando hacia el sensacionalismo. Yo creo que siempre ha existido la opción de buscar rating y audiencia de forma sensacionalista. La has tenido siempre. Es decir, ustedes se acuerdan cuando uno de los medios de comunicación... Yo me acuerdo cuando Coavisa era el rey y el rating era brutal, hasta que llegó
un medio de comunicación rival, y empezó a publicar solo sangre. ¿Se acuerdan de que solo publicaba sangre? No voy a decir quién. Y la gente comenzó a ver la sangre. Y de pronto nosotros que éramos los reyes, veíamos todos los días los ratings así, ¿no? E hicimos una prueba de ser sensacionalistas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un intento fugaz de Coavisa por convertirse en el rival. El noticiero sensacionalista de las 7 de la noche duró una semana. Una. Porque cuando la gente prendía Coavisa, decía, esto no es de Coavisa. O sea, la gente que todavía seguía viendo nos decía, pero ¿yo qué hago viendo esto? Para ver esto veo el otro. Casi digo. Y entonces lo que nos obligó la audiencia a hacer fue sacar eso del aire a la semana. Y no duraron. O sea, y no duró el sensacionalismo, por lo menos en el canal de nosotros. Pero la opción siempre está ahí. Y te repito, como ya le contesté a la persona anterior que me preguntaba sobre el tema, para mí el sensacionalismo no es una opción. Los nuevos y recién graduados profesionales de periodismo, siempre tienen la opción que también nosotros, yo que me gradué hace 20 años o 20 y pico, también la tuve. Es decir, todo el mundo puede optar por conseguir audiencia y hacerse famoso de aquella forma. En la conciencia de cada uno queda. Muchísimas gracias, María Cecilia, se acabó el tiempo. Espero que les haya gustado, chicos, y bueno, muchísimas gracias, María Cecilia, por haber asistido. Muchísimas gracias. Antes de que se vayan, me dejan confesarles una cosa, solamente para quedarme tranquila con mi conciencia. La historia de la niñita que les conté es mentira, me la inventé. Eso no pasó nada nunca. No dejaron botada ninguna niñita en ningún centro comercial el fin de semana y nunca me encontré con esa escena, digo, para quedarme con la conciencia tranquila. Nada más.